Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras se encuentran en un estado en el que el único partido político gobierna con poder absoluto. Y se preguntan, ¿qué es el totalitarismo? ¿Cuáles son las características del totalitarismo? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estados totalitarios? ¿Y cuál es la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo? Así que comencemos por el principio. El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad, mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. El totalitarismo es un régimen en el que todos los poderes recaen en un único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa la encarcelación, represión o muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso del poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. Ahora pasemos a destacar cuáles son las características del totalitarismo, entre las cuales podemos enumerar que la gobernación es en base a un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la falta de división o separación de poderes del Estado, por eso se llama Estado totalitario, la falta de derechos individuales, de libre opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano, la falta de libre elección de culto y educación, el abuso de la propaganda política y de los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social, la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga del Estado, el control y el manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación, y por último destacar la adopción de ideales políticos, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer el régimen totalitario. Ahora pasemos a describir algunos ejemplos de estados totalitarios. En primer lugar nos encontramos con el nazismo, que tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, encabezado por Adolf Hitler, que ya era jefe del partido nazi desde 1921. La cruz esvástica y el terror fueron los grandes símbolos del régimen que pretendía crear un estado racialmente puro y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos sociales. El holocausto al pueblo judío, que dejó alrededor de 6 millones de muertos, y de otras víctimas como rusos, polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas y personas LGBT, discapacitados mentales o físicos, prisioneros de guerra, testigos de Jehová, musulmanes y cualquier otra minoría. El nazismo culminó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos el fascismo de Mussolini. Tuvo lugar a partir de 1922 en Italia. Era un régimen militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Benito Mussolini se convirtió en el líder dictador que ejerció la violencia, cerró el parlamento en 1925, realizó un pacto con la Iglesia Católica, quien podría ocuparse de la educación a cambio de que acepte la dictadura de Mussolini, y mantuvo un sistema económico corporativista, es decir, en manos del Estado. Su mandato cayó en 1943, dejando 460.000 muertos, 1 millón de heridos y 530.000 prisioneros. Y por último podemos destacar al estalinismo, que tuvo lugar a partir de 1929 en la Unión Soviética y estuvo encabezado por el tirano Joseph Stalin, que comenzó su ejercicio liquidando a los campesinos prósperos a fin de que el Estado controle la agricultura. Millones de personas murieron de hambruna y Stalin acusó a los ucranianos del fracaso de su propia política, por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. Tras una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, Stalin convirtió a Rusia en una potencia económica y militar.
La URSS formó parte de los aliados junto con Estados Unidos, Inglaterra y Francia en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su gobierno hasta su muerte en 1953. Finalizando el video, pasemos a hablar de cuál es la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Aunque el autoritarismo y el totalitarismo parezcan conceptos similares, existen diferencias. El autoritarismo es un régimen de gobierno en el que una persona o dictador establece las medidas a tomar y decide por sobre la mayoría, en lugar de basarse en una ideología a través de un partido político. Por ejemplo, la dictadura romana, en la antigua Roma, hasta el año 500 a.C., el gobierno autoritario de Robert Mugabe en Zimbabue, el gobierno autoritario de Fidel Castro en Cuba, quien encabezó la Revolución Socialista, la dictadura de Francisco Franco en España y el gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.